Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre la moneda del 2024 P, producido en Filadelfia, el Washington Quarter, con un error de duplicación, double die, reverse, bastante importante y que se encontró en la moneda de la doctora Mary Edward Walker. De hecho, se dice que este tipo de variedad ha estado causando un gran revuelo en línea en eBay. A medida que vean este video, observarán diferentes imágenes donde se presenta una fuerte duplicación del eje, el double die, de muchos de los elementos de diseño de la medalla de honor en el lado superior derecho del diseño y en el cabello de Walker, en el lado derecho del retrato. Y la duplicación de la medalla de honor se muestra claramente en la boca del cañón a la derecha y en la percha derecha de la estrella, invertida de 5 puntas que cuelga debajo. También se evidencia una bonita duplicación a lo largo del contorno del lado derecho de la estrella. Si usted tiene este tipo de moneda y entiende que tiene una moneda con duplicación double die y no es una duplicación de máquina, no se equivoquen. Le sugiero que visite a un especialista, a un coin dealer, si tiene duda del tipo de duplicación para que confirme su error. Recuerden que eso hay que mirarlo bien con una buena lupa personalmente. Y se ha determinado que la duplicación en su moneda de 25 centavos y en la multitud de otras monedas conmemorativas de 25 centavos con troquel doble descubiertas desde entonces es el resultado de la inclinación entre el eje y el troquel durante las primeras etapas de la creación del troquel. Es verdad que los coleccionistas han estado examinando las regiones centrales de todos los diseños de monedas de 25 centavos de los Estados Unidos sin cesar durante casi 20 años. Así es que el resultado ha sido una larga serie de miles de troqueles dobles, en su mayoría y muy menores y en algunos importantes, descubiertos en todas las monedas conmemorativas de 25 centavos de Washington Quarter. En los últimos años, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos reemplazó el proceso de múltiples puntos de contacto con el más moderno proceso de puntos de contacto restringido de apretón simple. Sin embargo, la cara de un troquel en blanco se mecaniza con una configuración ligeramente cónica para ayudar en el flujo de metal durante el contacto. Y esto indicaría que el contacto inicial de un punto de contacto con un troquel en blanco se restringiría a esta área centralizada antes de continuar llenando el resto del diseño. Y durante este proceso, la punta de un troquel en blanco inclinado se colocaría ligeramente fuera de la ubicación del centro del punto de contacto en un área diferente del diseño provisto. Después del contacto inicial, pues la presión del punto de contacto finalmente asienta el troquel en blanco en la posición adecuada y a su vez provoca la duplicación en el troquel afectado. Otra posible causa que he estado citando es que también podría ser el resultado de un cubo troquel en blanco que se asentó torcido y se atascó justo antes del final de la comprensión. O sea, la prensa se detuvo, retrocedió y las herramientas se reacomodaron correctamente para terminarlo en la matriz. Aunque existe otros tipos de causa por dicho error, como el abultamiento, desplazamiento, desgaste de las herramientas, etcétera, etcétera. Pero tal vez se pregunte, ¿cuánto vale estas monedas con dicho error? Pues tengo que decir que el valor lo determina la oferta y la demanda. Obviamente el grado
es importante, entre otras características que debe tener la moneda. Aunque hemos aprendido que casi todos los troqueles duplicados más importantes o que dicho error sea drástico, comienza con precios muy superiores. Pero en estos momentos, o sea, en enero del 2025, los precios de venta de estas monedas del 2024 Washington Quarter de la doctora Mary Edward Walker, sin certificar y con double die, se han vendido en eBay en las últimas 2 semanas a precios que oscilan entre $75 y hasta mucho más alto a $205. No se sorprendan si aparecen más monedas con dicho error y la demanda por estas monedas sea menor. Supongo que seguirán la tendencia habitual de comenzar alto y luego estabilizarse a un precio menor. Así que no se sorprenda que estos precios cambien. Y será interesante ver qué nos depara el 2025. Por lo tanto, manténganse en alertas a la hora de hacer su cacería de moneda. Y si necesita adquirir ciertas herramientas como una buena lupa, pesas, libros numismáticos, etcétera, mire, sería fantástico que tuviera estas herramientas porque le será más fácil examinar sus monedas y poder ver si tiene monedas con errores iguales o parecidos a este tipo de error de duplicación. Espero que este video haya sido de su agrado y si le gustó este video, pues apreciaría un dedito arriba, un like. Y si todavía no se ha suscrito, pues suscríbase, es completamente gratis y comente sobre este video, lo apreciaría muchísimo. Y siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.